Les doy de nuevo la bienvenida. Las 5 sedes que ahorita van a participar en las preguntas, sobre todo les pedimos que sean concretos para la participación de sus 3 preguntas. Son la Universidad Autónoma, bueno, es la UAT de Laredo Enfermería, UAT Matamoros, UAT Matamoros Medicina, UAUT Reynosa Aztlán y FES UNAM Aragón. Entonces le damos de nuevo la bienvenida a Valdemiro. Vamos a tener una serie de preguntas vía videoconferencia y bueno, le damos la palabra al primer grupo, a la primera sede. Están aquí. Ajá. Entonces capturamos las 3 preguntas de la UAT. Son 2 preguntas. Estamos enlazados. Ya estamos enlazados, UAT, MCU. ¿Podemos hacer las preguntas? Sí. Buenas tardes, ¿me dos escucha? Preguntas. Sí, los escuchamos. 2 preguntas son las que tenemos ahorita. Ok. El certificado que expiden en la Universidad de Puerto Rico ¿se puede insertar con facilidad en el área laboral de Estados Unidos? La segunda, ¿cuáles son las carreras que actualmente más demanda tienen en Puerto Rico? Porque comentó que la comisión que está apoyando económicamente es la de los recursos naturales. Entonces tenemos la duda de cuál es la carrera que tiene mayor demanda ahorita. Gracias. Entonces, responde. La siguiente unidad es Universidad Autónoma de Matamoros, de Tamaulipas, en Matamoros. Todavía no entran. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro doctor Valdemiro, y buenas tardes a todos. Las preguntas que nosotros formulamos son las siguientes. La primera, ¿existen fuentes de financiamiento para que los docentes puedan realizar algún posgrado? La segunda, ¿existe algún programa u organismo que mida la calidad de la investigación? Muchas gracias por sus preguntas. Pasamos a la siguiente unidad, la UAT Matamoros Medicina. Somos nosotros, somos Medicina, Matamoros. Entonces, falta una unidad de Matamoros o la de Laredo. Ok, seguimos con la UAT Reynosa Aztlán. Nosotros tenemos las preguntas siguientes. En cuestión de la industria 4.0, el Internet de las cosas, en ese sentido, ¿qué está haciendo la Universidad de Puerto Rico para ver si podemos ver algunas expresiones de parte del invitado Valdemiro? Y ahorita cedo el micrófono a mi compañera Marisol. Buenas noches, ¿nos escuchan bien? Sí. Yo creo que sí. La siguiente pregunta es, ¿en qué se basan para la contratación de los nuevos profesores de tiempo completo? Gracias. Muchas gracias. Ahora continuamos con la siguiente unidad que es FES UNAM Aragón. Ellos fueron a Aztlán. Las preguntas que nos gustaría plantear son las siguientes. ¿Cuál es la situación que guarda la investigación en la Universidad de Puerto Rico? ¿Y cuáles son las áreas que mayor lo realizan? La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son algunas de las estrategias
para disminuir el nivel de endeudamiento de los estudiantes y que con ello tengan más oportunidades financieras en el futuro? Y nuestra última pregunta es, A ver, un si momento. considera Sí. que la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló impacte en algún sentido la educación superior de Puerto Rico y sus relaciones con organismos internacionales. Muchas gracias. Gracias a todos. Son ya todas las unidades. Y tenemos las preguntas para Valdemiro, así que... Muchas gracias por todas las preguntas. Con relación a la primera, en la medida en que la Universidad de Puerto Rico tiene la acreditación de una entidad norteamericana como la Middle State, la Middle State, que implica que las credenciales, los diplomas que se otorgan en la Universidad de Puerto Rico están al mismo nivel que los que están en Estados Unidos. Eso es, el Departamento de Educación de Estados Unidos determina que esa acreditadora tiene la capacidad para evaluar ese tipo de cosas. Por eso es que le permite la licencia de acreditadora. Y en ese sentido, pues tienen la misma. Y de alguna manera también podríamos decir que los egresados de la Universidad de Puerto Rico tienen una extraordinaria acogida en la fuerza laboral norteamericana, en los puntos incluso más medulares, ¿verdad? En la NASA, en la National Science Foundation, etcétera. Y en las universidades norteamericanas, pues definitivamente también la diáspora puertorriqueña tiene una presencia muy, muy significativa. En términos de las carreras de mayor demanda, y esto es así hace mucho tiempo, no es por la locura que tenemos ahora, pero es la de psicología. Y las áreas, sorprendentemente, las áreas de ciencias sociales tienen más demanda que las de administración de empresas o de ciencias naturales. Es la psicología, el trabajo social, son las que, y las dos tienen los 3 grados, el primer nivel de licenciatura, máster y doctorado. Y son las que más demanda tienen en la Universidad de Puerto Rico actualmente y hace ya también algunos años. En términos de el financiamiento de los docentes para obtener sus grados, pues en estos momentos se han reducido significativamente. Anteriormente, pues un docente que comenzaba en la universidad con una maestría podía estudiar un doctorado de forma gratuita y se le daba incluso ayuda en términos de la carga académica, etcétera. Ese tipo de medidas pues se han eliminado en estos momentos. Pero ciertamente, pues ahí dependiendo de la carrera van a ser diferentes becas, fundaciones, etcétera. No te puedo decir en términos generales, pero lo que te dije fue en términos generales, porque eso era para cualquier carrera. Los docentes tenían exención de matrícula, no pagaban sus costos de matrícula y tenían ayuda con sus cargas académicas. Eso se ha eliminado y ahora pues tiene que ver con fundaciones privadas que en algunos casos, en el caso de medicina pues hay mucho énfasis, salud, en mantener médicos en Puerto Rico y en algunas áreas muy sensitivas también, pues hay apoyos para esos estudios. En términos de organizaciones que evalúan la calidad, pues son fundamentalmente las acreditadoras profesionales. Cuando hablaba de la Middle State, pues es una acreditadora de la universidad como sistema. Y ahí entonces están las acreditadoras profesionales que evalúan las ejecutorias en la investigación por disciplina o área del saber. Ha sido muy importante, la más reciente fue en administración de empresas, una acreditadora internacional que destaca mucho la importancia de las cualificaciones en investigación y hace una distinción entre quien era alguien que estuviera profesionalmente cualificado o académicamente cualificado. Cuando terminabas un doctorado, pues terminabas como académicamente cualificado, pero si en 3 años no hacías ninguna investigación peer review, entonces pasabas otra vez a ser profesionalmente cualificado. Si eras contable, por ejemplo, gerente, etcétera. Así que son fundamentalmente las acreditadoras en las áreas profesionales las que determinan la investigación. Con relación al Internet y que está haciendo la Universidad de Puerto Rico, la semana pasada se está solicitando unos fondos adicionales
para el desarrollo de proyectos en línea de todo tipo, tanto de investigación como de docencia, pero particularmente de la docencia. Y tengo que decir con mucha tristeza que se considera, ¿verdad?, como una herramienta de obtener dinero, más que de saber, de compartir, de democratización de la información, etcétera, que son todas las dimensiones que sabemos tiene el Internet, pero en la Universidad de Puerto Rico, en estos momentos, en esa coyuntura, desde la perspectiva de la administración, es meramente una fuente de fondos. Desde la perspectiva de los docentes, pues por supuesto es una forma de compartir ideas, de interaccionar, de aprender y de muchas otras cosas que lo hemos venido utilizando y queremos utilizarlo con más intensidad también en investigaciones que las nuevas tecnologías potencian significativamente. En términos de la contratación de profesores a tiempo completo, pues hace ya varios años que no hay contrataciones de profesores a tiempo completo, particularmente desde que la Junta de Control Fiscal ha estado imponiendo los planes fiscales. Se ha dado cuenta que es necesario comenzar a trabajar con eso, y porque se está vaciando la universidad, 700 profesores menos en 3 años. Para una universidad como la nuestra es una cosa espectacular. De hecho, ahora el 30 de junio casi expulsaron a cientos de docentes porque dijeron que el que no se jubilara no fuera a jubilación en esos momentos, no iba a tener unos beneficios que tenemos los docentes, por ejemplo, lo que le llaman una liquidación de los días por enfermedad que yo no he gastado, me los daban al final de mi carrera. O si había trabajado en épocas de vacaciones, pues me daban también esos dineros después de terminar mi carrera universitaria y me jubilo. Y entonces eso llevó a muchísima gente a irse. En estos momentos hay un nuevo plan de reclutamiento, pero el reclutamiento en la universidad todavía se hace a nivel de los pares, el oficial y fundamental. Los departamentos establecen una propuesta a partir de sus necesidades programáticas y se hacen convocatorias públicas y hay unos comités de profesores electos entre los profesores para determinar quiénes son los que tienen las condiciones para trabajar en el departamento en cada uno en particular. Así que eso es lo que tengo que decir con relación a las contrataciones a tiempo completo. En términos de la investigación en la UPR y las áreas de mayor trabajo, son las áreas de ciencias naturales, particularmente porque tienen mayor financiamiento de entidades fundamentalmente gubernamentales en Estados Unidos, la National Science Foundation y el Institutos Nacionales de la Salud y el National Endowment for the Humanities, que financian muchos proyectos de investigación en Puerto Rico. Así que la fuente de fondos tiene un impacto muy, muy grande en las áreas que se van a enfatizar a nivel institucional y los apoyos que se le van a dar a los docentes de esas áreas particularmente. La estrategia de reducir el endeudamiento, todavía no hemos encontrado algunas porque no tenemos suficiente capacidad de política pública. La política pública la determina una Junta de Control Fiscal que no está preocupada por el endeudamiento de los estudiantes, sino por pagarle a los bonistas. Así que no ha habido propuestas que yo sepa para atender un problema tan fundamental. Aunque ciertamente el endeudamiento en los estudiantes es un fenómeno más reciente en Puerto Rico que en Estados Unidos. En Estados Unidos ha sido una política que lleva mucho tiempo, muchos años, que ha fracasado, como he dicho. Pero en Puerto Rico hasta hace poco, pues, no era tan urgente. Pero en los últimos 2 años, ya con los aumentos en los costos de estudio y con los pocos aumentos en las ayudas federales, ¿verdad? La famosa esa beca Pell, que da un máximo de $6,000 y el costo de estudio en el recinto de Río Piedras son actualmente de $20,000. Lo que implica, pues evidentemente que eso le puede dar quizás para el costo de matrícula, pero el resto de las demás necesidades, vivienda, alojamiento, libros, e incluso cuotas de laboratorio, etcétera, pues no los obliga al endeudamiento. Entonces, en términos de cómo la renuncia del gobernador impactó el área de la educación superior y entidades internacionales, pues nos parece que ha impactado positivamente en la medida en que se ha estado planteando que el nivel de confianza en las estructuras de Puerto Rico
no dependen de unas personas o unos puestos políticos en particular, sino que el país está pendiente. Y lo han dicho en diferentes entidades, ¿verdad? Que el país no lo va a permitir, que sigan ocurriendo cosas tan terribles como las que llevaron a la renuncia del gobernador, que hay también un pueblo, hay una sociedad civil que se ha demostrado a sí misma que es capaz de hacer cosas importantes. Quizás una muy importante que Manuel mencionaba es el sacar la Marina de Guerra de los Estados Unidos de la isla de Vieques, con toda su resistencia. Primero de la isla de Culebra y luego de la isla de Vieques. La isla de Vieques con muchas más tensiones y procesos muy duros, pero fueron unas cosas que el país se propuso y lo logró, y ahora se propuso sacar al gobernador y lo logró. Lo que implica, ¿verdad?, que el país no permite que pase cualquier cosa. Y eso pues ha tenido un impacto positivo y ha aumentado la confianza incluso en entidades que dan fondos para las ONG y los mismos proyectos universitarios. Yo creo que esa era la última, ¿verdad? Pasamos a las de acá. Tenemos todavía una última unidad que se conectó un poco más tarde. Es la Universidad Autónoma Laredo Enfermería. Son 3 preguntas. O 2. Ya está. Ya estamos conectados. Universidad Autónoma Tecnológica de Mazatlán. Es de Laredo. Ajá. Laredo Enfermería. Ellos ya están. Reynosa Aztlán ya preguntaron. Ya está. Sí. Ahora sí. Buenas noches, ¿nos escuchan? Sí, gracias. Ok, voy a dar inicio con la primera pregunta. Dice, principales características de los sistemas de educación superior en cuanto al financiamiento de las universidades con sistemas americanos. Esa sería la primera. Y la segunda es si existen las universidades autónomas, dado que no escuchamos el término de autonomía. Gracias, le damos la palabra al doctor. Las principales características de los sistemas de educación superior en Puerto Rico son muy parecidas a las de los Estados Unidos. En términos de las instituciones privadas no se notan mucha diferencia. En términos de las universidades públicas, pues hasta ahora las diferencias eran importantes porque estábamos planteándonos unas particularidades como institución pública más al estilo latinoamericano y que con un interés también en tener mayores contactos con otras partes del mundo. Pero nos están empujando mucho más al modelo norteamericano, como había estado señalando, y que no haya tanta distinción entre un sistema y otro. En términos del concepto de autonomía, la Universidad de Puerto Rico tiene unos estatutos legales que establecen que es una institución autónoma. De hecho, en algunos de los momentos planteé la relación financiamiento público y autonomía y cómo habría que hacer, para poder hacer posible la autonomía, tiene que haber un financiamiento sólido, robusto, y que pudiera entonces, claro, rendirse cuenta por los fondos recibidos. Pero eso estatutariamente. En la medida en que la partidización, porque la politización no es realmente el término, la partidización tiene una influencia tan grande en las estructuras de gobernanza de la institución, pues evidentemente lo que es una utopía de autonomía se ha reducido significativamente. Aunque yo siempre quiero señalar que para mí el término autonomía no es binario, de hay o no hay, 100% o cero. La autonomía hay siempre unos procesos de tensión muy fuertes, ¿verdad? En unas instituciones más que en otras. En unas hay una madurez mayor en la clase política que reconoce que lo mejor que le puede hacer a un país es no intervenir en los procesos universitarios. En otras, pues la clase política como la nuestra, que es retrógrada, pues quiere continuamente intervenir y determinar. Como incluso desde los años 20, ¿verdad? De que el presidente del Senado le quería decir al rector a quién contratar, pues eso todavía pasa de forma indirecta.
aunque no tenemos al secretario del Senado en la Junta de Gobierno, tenemos a su asesor legal en la Junta de Gobierno. Pues pregunto si hay diferencia o no entre una cosa y otra. Pero pues lamentablemente la autonomía es una quimera que nos planteamos como un imperativo fundamental y que también tiene que ver con elementos culturales. Alguna gente que se mete, por ejemplo, si yo soy rector, yo no tengo que renunciar al puesto porque cambie el gobierno. Pues yo no soy empleado del gobierno, yo soy empleado de la universidad. Pero la gente dice que se hace como que por deferencia, tonterías como esa. Y hasta un director de departamento renuncia porque cambió el gobernador del país. Entonces imagina una cosa como esa. O sea que no es una cuestión, a veces ni siquiera que lo estén presionando para que lo haga. Es que la cultura se ha vuelto una cultura tan terrible que es de las cosas que nos estamos planteando cambiar cuando hacemos una propuesta de nueva ley. No es porque la ley vaya a determinar eso, sino que puede propiciar que se den unas discusiones que provoquen cambios culturales. Entonces, nuestro entendido que tenemos de lo que es la autonomía y saber que son espacios en tensión que queremos ir empujando de alguna manera hacia una mayor y más plena autonomía en sus distintas dimensiones, ¿verdad? Académica, programática, etcétera. Muchísimas gracias. Vamos ahora a las preguntas en el público. Sí, Dora, son 3 preguntas primero. Vemos si... Bueno, buenas tardes. Pues muchas gracias por esta plática que nos ilustra mucho sobre lo que está ocurriendo actualmente en Puerto Rico y con una muy buena síntesis de lo que ha ocurrido. Nuestra pregunta iba a ser acerca de la condición de los profesores, la condición laboral de los profesores en Puerto Rico, que en buena parte de todo el continente americano está en situación precaria. Profesores contratados por hora, incluso en nuestro país por outsourcing, por honorarios, a veces hasta por jornada, nada más ese día les pagan. Y dado que nosotros, como hemos comentado en otras ocasiones, somos integrantes de una coalición de profesores y sindicatos académicos en condición precaria y la problemática nos interesa, nos gustaría preguntar alrededor de esta tasa de sindicalización en Puerto Rico. En uno de los congresos de esta coalición de la que formamos parte, COCAL, que se realizó aquí en la propia UNAM en el 2012, nosotros decidimos invitar a estudiantes para escuchar también su voz, para conocer cómo se integraban a toda la problemática estudiantil, y vinieron estudiantes de Estados Unidos que estaban participando en el Occupy de Nueva York en ese año, jóvenes del Yo Soy 132 de México, jóvenes de Quebec, que el movimiento estaba muy fuerte en ese año, pero también de Puerto Rico, del movimiento de Puerto Rico. Y el joven que vino muy, muy entusiasta, Gamelin Eduardo, un joven recién egresado de Derecho, que imagino por la sonrisa a lo mejor le conoce, nos contaba cómo estaba la situación del financiamiento de la educación superior, la crisis de endeudamiento, y nos gustaría saber entonces si a partir de ahí la tasa de sindicalización ha aumentado y cómo está el movimiento actualmente. Dejamos otra pregunta, 1 o 2 preguntas más. Valdemiro, un rasgo compartido de la Universidad de Puerto Rico con otras universidades de América Latina es la presencia que en su historia de muchos movimientos estudiantiles, cosa que no ocurre en las de Estados Unidos. ¿Podías referir algunos momentos importantes de movilización estudiantil? ¿Alguna otra más? ¿Otra pregunta? Bueno, pues pasamos a la respuesta. Gracias. Gamelin es un gran amigo y muy querido. Cambió el gobierno y fue asesor legal del rector, de líder estudiantil y en la lucha de las trincheras. Esa es la cosa que pasa en Puerto Rico, ¿verdad? Que uno se queda perplejo. Pero hizo un buen trabajo y creo que no duró el mandato completo porque era muy difícil una tarea como esa. Hay dos preguntas. La primera con respecto a la precarización.
Yo creo que la precarización en Puerto Rico laboral, fundamentalmente en el ámbito de la docencia, tanto universitaria como en la preuniversitaria, fue avasalladora en las últimas 2 décadas. Y yo creo que tocó fondo, tiene un límite ya. Y que en estos momentos se ha visto que no podemos tener universidad sin docentes. Y que un problema también en términos de que un profesor que está por asignatura o que no tiene estabilidad laboral, no puede ser director de investigaciones. Porque las agencias que dan fondos no permiten que alguien sea un PI si no tiene esa estabilidad laboral, porque hoy te dan un grant y ya tú no estás ahí. Entonces, ese tipo de cosas está tocando fondo, ¿verdad? Yo creo que... el señalamiento también de que nuestro sistema de pensiones está en un problema muy serio porque está saliendo mucha gente a cobrar y entrando nadie a pagar. Entonces, no se puede mantener un sistema de pensiones así. El sistema de pensiones de los jubilados lo que cobran es con lo que pagan los que están activos, ¿no? En la medida en que hay más jubilados y cada vez menos activos, pues no podemos entonces tener un sistema que está también colapsando. O sea que yo creo que la precarización tocó de alguna manera fondo y vamos viendo, ya que todavía no han ocurrido, pero están por ocurrir cambios que no hay de otra, ya no puede seguir así a la precarización ya más. Con relación a la tasa de sindicación, los docentes universitarios no tienen sindicatos, tienen unas asociaciones que cabildean, pero no negocian un convenio colectivo. Claro, los convenios colectivos, cuando llegó la famosa Junta de Control Fiscal, todos se pusieron en suspenso. Ya nadie está negociando ningún convenio colectivo en ningún lado. Lo que están es retrocediéndose logros de los convenios colectivos. En el caso, por ejemplo, de que mencioné de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes en la universidad, que tiene un convenio vigente, pues lo están violando, porque en el convenio vigente están las exenciones de estudio para ellos y sus hijos. Y la terminaron, se acabaron. Pero en términos de las gestiones por la sindicación se mantienen y la asociación sigue haciendo sus trabajos en pro de cosas puntuales, particularmente ese sector precarizado. Las campañas de la Asociación de Profesores están mayormente dirigidas y han habido por lo menos algunas cosas que a uno le podrían parecer que no son muy importantes, pero que un profesor por asignatura, en vez de cobrar su primer sueldo en la última semana del semestre, lo cobre el primer mes, pues para mucha gente eso es algo significativo. Y eso pues se ha logrado también porque la precarización, como digo, yo creo que ya llegó a un límite y hay que por lo menos ir reduciendo algunos de los efectos tan terribles que tiene eso. Pero sí había sindicación en el sector preuniversitario y hay una unión que tiene un convenio que es la Asociación de Maestros, está afiliada a la American Federation of Teachers, pero tiene una proporción muy reducida de los maestros en realidad, porque las leyes federales han hecho que el pago de cuota obligatorio sea también ya un mito, y entonces es los que quieren pagar prácticamente, y eso pues hace que haya muy poca gente sindicalizada. La otra pregunta era... Ay, perdón. Sí, la de las luchas estudiantiles. Hay una historia muy intensa y significativa de movimientos estudiantiles en la Universidad de Puerto Rico desde una década después de su fundación. En los años 13, 14 ya habían reclamos estudiantiles, luchas importantes, muy politizadas en el sentido de la condición colonial de Puerto Rico en esos tiempos, más que ahora incluso. Y tuvieron a veces impactos, ¿verdad?, de cambio de autoridades, de cambios en aspectos curriculares. Han tenido, yo creo que logros que no puede decirse que cambiaron la universidad totalmente, pero que han ido avanzando aspectos importantes de nuestra convivencia. En los años 40 hubo una huelga muy intensa, particularmente porque los estudiantes estaban invitando a Pedro Albizu Campos, que había acabado de salir de la cárcel federal en Atlanta, a dar unas conferencias en la universidad.
Y el rector y la junta del teatro, porque querían que lo dieran el teatro, dijo que la universidad no acepta terroristas dando conferencias. Cuando a Pedro Albizu Campos nunca le probaron ningún acto ilegal incluso. De ahí se escribió un libro que se llamaba La verdad como delito, ¿verdad? La mordaza. Pero evidentemente, pues, ellos decían que era una casa de estudio donde no se hablaba de política. Cosa maravillosamente interesante porque el rector participaba de las marchas militares del Servicio de Reserva de Oficiales de Estados Unidos, del ROTC. Y entonces eso, la guerra no es política. Cuando, ¿verdad? Es una casa de estudios que hacen los militares en ella. Pues tenían un papel principal, por otra vez, ¿verdad? Las fuentes de fondos, que en la medida en que se depende de los fondos, pues te estrangulan por otros lados. Así que en los 40 hubo una huelga donde también despidieron muchos profesores. Porque una de las cosas que hicieron un grupo de profesores en ese proceso fue bajar la bandera norteamericana de rectoría y dejar la bandera de Puerto Rico solo. Y ahí pues despidieron a muchos profesores, a muchos estudiantes. En ese proceso del 40 cambiaron la ley universitaria, incluso habían consejos estudiantiles para parte de la gobernanza. En el 48 fue la huelga, en el 49 mandaron la ley para sacarlo e ilegalizar los consejos de estudiantes. Lo que pues llevó un tiempo de reajustes y rearticulaciones. Luego los movimientos estudiantiles en contra de la guerra de Vietnam y de la participación de los estudiantes en la guerra de Vietnam, ¿verdad? Que era algo de vida o muerte. Y se dieron en esos años, finales de los 60 y principios de los 70, confrontaciones donde hubieron muertos de las fuerzas policiales, muchos heridos estudiantes y muchísimos expulsados. Y algunos que se fueron al clandestinaje a otros países, etcétera. Fueron unos conflictos muy, muy potentes. Se quemaron las facilidades de la oficina de reserva de los Estados Unidos en la universidad, que estaba dentro. Como producto de ellos la sacaron fuera de la universidad. Ya no hay tampoco marchas militares por el recinto, como era en otras épocas. Y luego de esos años 60, 70, pues la del 81, que fue contra que yo la mencionaba, ¿verdad? Cuando se triplicó el costo de matrícula. Y luego en los 90 hubieron manifestaciones estudiantiles importantes, pero no tan contundentes, no llegaron a convocar cierres, paralizaciones, etcétera. Y luego la del 2010, que fue también muy importante, convocó el país y el país se unió a los reclamos estudiantiles. Y los medios y todos los periódicos, aún los más de carácter corporativo, estaban respaldando los reclamos estudiantiles. Y evidentemente, pues, no se logró lo que se proponía, aunque sí se eliminó la cuota de los $800, se le dieron más ayuda a los estudiantes, se mantuvieron las exenciones, porque ya desde el 2010 estaban pretendiendo eliminar las exenciones. Hasta el 16 esos logros estudiantiles estuvieron, y en el 16 llega la Junta de Control Fiscal de Estados Unidos y ya pues tenemos huelga en el 2017, pero con resultados quizás poco significativos a corto o a largo plazo. Tengo aquí que podríamos escuchar algunas preguntas por un chat, pero no sé si hay alguna pregunta. Sí, sí hay. Gracias. Es una pregunta de la UAP, de la Universidad Autónoma de Puebla. ¿Existen actualmente en la Universidad de Puerto Rico programas formativos adaptados a distintos perfiles de alumnos dentro de un mismo curso? Son muy escasos, ciertamente. Hay algunos en la Facultad de Educación con unos cursos particularmente dirigidos a reconocer eso y a capacitar a los maestros para cuando tengan esas situaciones en las escuelas. Porque todavía la Universidad de Puerto Rico pues, tiene un carácter formativo de maestros muy, muy importante. Son los que mejores acreditaciones tienen, etcétera. Pero es algo que hay unas disposiciones legales incluso que tenemos que poner en los prontuarios de que vamos a hacer eso. Pero la gente tiene que capacitarse para hacer eso y tiene también que sensibilizarse. Porque uno de los problemas que hemos tenido es que se alude a mucha legislación federal
sobre el manejo de las distintas condiciones, la ley, la American Disability Act, etcétera. Y entonces llegan a amenazar a los profesores. Y realmente la sensibilidad no se legisla. Cuando un estudiante tiene unas ciertas condiciones, yo lo único que le pregunto es qué tú necesitas, no lo que diga el papel aquel de que esto. Y eso, pues, ¿verdad? El primer paso es empezar esa conversación, qué es lo que cómo te podemos ayudar, qué forma hay que trabajar con esto. Y hay programas que se dedican a hacer eso, pero no han tenido quizás la incidencia suficiente en los currículos de la universidad. Hay programas que están diseñados para hacerlo y para dar talleres, seminarios y que la gente pueda capacitarse en eso. Pero son la gente que tienen más experiencia trabajando en esos casos en la Facultad de Educación que lo han podido integrar curricularmente con mayor éxito y mayor consistencia. En términos de lo que nos falta por caminar, es muchísimo en la universidad. Bueno, pues con esta última pregunta desde el chat, no sé si haya otra pregunta en el público, y si no, pues sin más le damos un aplauso al doctor Valdemiro, su diploma, y le damos muchísimas gracias por su participación, esperando que colaboremos muy pronto con él, y bueno, pues bienvenido una vez más. Gracias a todos y los esperamos la siguiente sesión con Costa Rica.